Conformate con las propinas. La lluvia golpeaba el parabrisas del Porsche Cayenne negro con furia, mientras Sebastián Montoya intentaba mantener la calma en medio del tráfico del periférico de la Ciudad de México. A sus 34 años, era el director ejecutivo de una de las empresas de tecnología financiera más prometedoras del país, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida con la misma precisión con la que manejaba las inversiones millonarias de su compañía. Vestía un traje italiano gris oscuro que costaba más que el salario mensual de la mayoría de los mexicanos, y su reloj suizo brillaba incluso bajo la luz gris de la tarde lluviosa. Pero en ese momento, ninguna de sus posesiones podía solucionar el problema que enfrentaba. El motor de su Porsche había comenzado a hacer un ruido extraño, una vibración que iba en aumento y que finalmente lo obligó a salir del periférico y buscar ayuda en las calles de la colonia Narvarte. Sebastián observaba con disgusto las calles mojadas del barrio popular. Esto definitivamente no era Polanco, donde vivía en un penthouse de lujo, ni Santa Fe, donde estaban las oficinas de su empresa. Era un mundo completamente diferente, lleno de pequeños comercios, taquerías en cada esquina y gente que caminaba bajo paraguas desgastados. Su Porsche, ahora emitiendo humo del capó, parecía un animal herido y fuera de lugar en ese entorno. Fue entonces cuando vio el letrero desteñido, Taller Mecánico Rodríguez, todas las marcas. No era exactamente lo que tenía en mente, pero las opciones eran limitadas. Con el motor ya fallando peligrosamente, no tuvo más remedio que dirigirse hacia el taller. El Taller Mecánico Rodríguez era un espacio modesto ubicado en una esquina, con piso de concreto manchado de aceite y herramientas que parecían tener décadas de uso. Varios autos viejos esperaban reparación, ninguno de ellos con un valor superior a 100,000 pesos. Cuando Sebastián estacionó su Porsche en la entrada, varios mecánicos detuvieron su trabajo para observar. No todos los días un vehículo de más de 1,5 millones de pesos llegaba a ese taller. Entre ellos estaba Miguel Ángel Rodríguez, de 29 años, con las manos manchadas de grasa y un overol azul desgastado que había visto mejores días. Sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia aguda mientras evaluaba el Porsche con interés profesional. Miguel había crecido en ese taller, aprendiendo el oficio de su padre desde los 8 años, pero pocos sabían que detrás de esa apariencia humilde había una historia completamente diferente. Sebastián salió del auto con una expresión de disgusto apenas disimulado. Miró a su alrededor como si acabara de aterrizar en otro planeta, observando las herramientas oxidadas, los calendarios viejos en las paredes y el piso irregular. Miguel se acercó limpiando sus manos en un trapo, con una sonrisa profesional y amable. «Buenas tardes, señor. ¿En qué le puedo ayudar?» Su voz era tranquila y educada, pero Sebastián apenas lo miró antes de responder con tono cortante. «El motor está haciendo un ruido extraño. Necesito que lo revises rápido porque tengo una junta importante en 2 horas». Miguel asintió y se acercó al Porsche, su expresión concentrándose mientras abría el capó y comenzaba a inspeccionar el motor con movimientos seguros y precisos. Sebastián observaba con los brazos cruzados, su lenguaje corporal gritando impaciencia y superioridad. Mientras Miguel trabajaba, otro mecánico del taller, un hombre mayor llamado Don Pepe, se acercó a Sebastián. «Es un carro muy bonito, señor. No vemos muchos de estos por acá». Sebastián apenas lo miró. «Obvio, este auto cuesta más que todo lo que tienen en este taller junto». La respuesta fue fría y calculada para establecer la jerarquía que él consideraba natural entre su mundo y el de ellos. Don Pepe parpadeó, sorprendido por la grosería, pero no dijo nada. Miguel, sin embargo, había escuchado el comentario mientras trabajaba bajo el capó. Sus manos no se detuvieron, pero algo cambió en su expresión.
Una sombra de tristeza cruzó su rostro, no por él mismo, sino por la forma en que algunas personas habían aprendido a medir el valor humano. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Miguel terminó su inspección inicial y se acercó a Sebastián, quien seguía respondiendo correos en su teléfono como si estuviera solo en el lugar. Señor, el problema es con el sistema de inyección. Es un trabajo delicado que requiere diagnóstico electrónico especializado. Voy a necesitar conectar la computadora del taller para identificar exactamente dónde está la falla. Sebastián levantó la vista de su teléfono con expresión escéptica. ¿Una computadora? ¿En este lugar? No me hagas reír. Siquiera sabes lo que es un Porsche Cayenne. Esto no es un Tsuru que puedes arreglar con un desarmador y buena voluntad. La burla en su voz era evidente, y los demás mecánicos del taller se tensaron. Nadie le hablaba así a Miguel, que era no solo el mejor mecánico que habían conocido, sino también uno de los hombres más decentes y trabajadores de todo el barrio. Miguel respiró profundo antes de responder, manteniendo su tono profesional a pesar de la ofensa. Entiendo su preocupación, señor, pero le aseguro que tenemos el equipo necesario y la experiencia para trabajar con vehículos de alta gama. De hecho, me especializo en autos europeos. Sebastián soltó una risa sarcástica. ¿Te especializas? ¿Dónde? Viendo videos en YouTube. Mira, necesito que esto se arregle ya. No tengo tiempo para tus experimentos. ¿Cuánto tardas? Miguel mantuvo la calma, aunque sus compañeros podían ver la tensión en sus hombros. Para hacer el diagnóstico correcto, necesito al menos 1 hora. Luego depende de qué pieza necesite reemplazar. Si tengo que pedir algo, podría ser hasta mañana. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso de la paciencia ya limitada de Sebastián. El empresario se acercó a Miguel con expresión de furia contenida. Su voz subió varios decibeles, atrayendo la atención no solo de los mecánicos del taller, sino también de algunas personas que pasaban por la calle. «¿Mañana? ¿Estás bromeando? Yo no tengo tiempo para esperar tus horarios de pueblo. Este auto vale más que todo lo que vas a ganar en tu vida. ¿Entiendes eso? Más que tu casita, más que todo lo que tienes y todo lo que vas a tener». Miguel permaneció quieto, sus ojos fijos en Sebastián, pero sin mostrar ira, solo una profunda decepción en la naturaleza humana. Don Pepe intentó intervenir. «Señor, con todo respeto, Miguel es el mejor mecánico que tenemos. Si él dice que necesita tiempo, es porque lo necesita para hacer bien el trabajo». Sebastián lo miró con desprecio. «¿Y tú qué sabes? Eres solo otro mecánico mediocre en un taller mediocre». Pero lo peor aún estaba por venir. Sebastián sacó su cartera, extrajo un billete de 50 pesos y lo lanzó despectivamente sobre el capó del Porsche, donde aterrizó cerca de las manos de Miguel. «Toma, confórmate con las propinas. Es más de lo que probablemente ganas en un día arreglando las chatarras que llegan aquí. Y ahora llama a un servicio de grúa decente, porque este lugar es un chiste». Las palabras resonaron por todo el taller como bofetadas. Los otros mecánicos miraban con rabia contenida, sus puños apretados. Don Pepe había dado un paso adelante como para confrontar a Sebastián, pero Miguel extendió una mano para detenerlo. Había algo en la expresión del joven mecánico que era difícil de leer. No era sumisión ni rabia. Era una calma casi sobrenatural, como si estuviera procesando algo mucho más profundo que el insulto superficial. Miguel miró el billete de 50 pesos por un largo momento. Luego levantó la vista hacia Sebastián. Cuando habló, su voz era tranquila pero cargada de una dignidad que sorprendió al empresario.
Señor, puede quedarse con su dinero. No necesito propinas ni limosnas. Lo que hago, lo hago porque es mi trabajo y porque me importa hacerlo bien, no por el dinero que alguien como usted pueda o no pueda pagarme. Recogió el billete y se lo extendió a Sebastián. Creo que es mejor que llame a la agencia oficial de Porsche. Ellos seguramente podrán ayudarlo mejor. Sus palabras eran educadas, pero había en ellas una firmeza que dejaba claro que la conversación había terminado. Sebastián arrebató el billete con rabia, masculló algo sobre mexicanos mediocres que no sabían su lugar y sacó su teléfono para llamar a la grúa oficial. Mientras esperaba en su auto con el aire acondicionado encendido, aislándose del mundo exterior que tanto despreciaba, Sebastián no podía ver las miradas de solidaridad que los otros mecánicos le dirigían a Miguel. Don Pepe puso una mano en el hombro del joven. Ese tipo es un imbécil, mijo. No le hagas caso. Miguel sonrió tristemente. No me molesta por mí, don Pepe. Me molesta porque gente así nunca aprende. Viven en su burbuja pensando que el dinero los hace superiores, sin darse cuenta de que lo único que logran es ser más pobres por dentro. Sus palabras resonaron con una sabiduría que parecía mucho mayor que sus 29 años. Lo que Sebastián no sabía, lo que su arrogancia y sus prejuicios le impedían ver, era que Miguel Rodríguez no era simplemente un mecánico de barrio. Detrás de ese overol manchado de grasa había una historia que habría hecho que el empresario reconsiderara cada palabra despectiva que había pronunciado. La grúa oficial llegó 30 minutos después, y Sebastián observó con satisfacción cuando su Porsche fue cargado en la plataforma profesional, tan diferente del entorno del taller mecánico que acababa de dejar atrás. Mientras el conductor de la grúa aseguraba el vehículo, Sebastián no pudo resistir a hacer un comentario final. Bajó la ventanilla y gritó hacia el taller: «Deberían cerrar este lugar. Es una vergüenza para la industria automotriz». Miguel estaba de espaldas, organizando sus herramientas, y no se volteó. Pero don Pepe, que sí lo escuchó, murmuró para sí mismo: «Si él supiera, si tan solo supiera». Las palabras quedaron flotando en el aire como un presagio de lo que estaba por venir. Sebastián se marchó en el taxi que había llamado, rumbo a su junta importante, sintiéndose justificado en su comportamiento y completamente seguro de su superioridad moral y económica. Lo que Sebastián no podía imaginar era que su encuentro con Miguel Rodríguez estaba lejos de haber terminado. 3 días después, mientras revisaba su correo electrónico en su oficina del piso 30, en Santa Fe, recibió una invitación que llamó su atención. Era para un evento benéfico de alto perfil organizado por la Cámara de Comercio, donde se presentarían varios empresarios exitosos de la Ciudad de México. Como miembro activo de la Cámara, Sebastián había recibido invitaciones similares antes, pero esta era especial porque uno de los presentadores principales era un empresario joven que había revolucionado la industria automotriz mexicana con innovaciones tecnológicas. El nombre en la invitación le resultó vagamente familiar: Miguel Ángel Rodríguez Santana, CEO de Rodríguez Automotive Technologies. Sebastián frunció el ceño. El apellido era común, demasiado común para hacer una conexión inmediata. Decidió investigar un poco antes del evento. Una búsqueda rápida en Google reveló artículos impresionantes sobre cómo Rodríguez Automotive Technologies había desarrollado sistemas de diagnóstico innovadores para vehículos de lujo, con contratos con BMW, Mercedes-Benz y, curiosamente, Porsche. Había fotografías del CEO en eventos internacionales, siempre vistiendo trajes elegantes, rodeado de ejecutivos de las principales armadoras mundiales. Las imágenes mostraban a un hombre joven, profesional, exitoso, con una sonrisa confiada.
Pero algo en esas fotografías hacía que Sebastián sintiera una incomodidad inexplicable. Había algo familiar en esos ojos oscuros, en la estructura de ese rostro, pero su mente se negaba a hacer la conexión obvia, porque esa conexión era imposible, simplemente imposible. La noche del evento, el salón del hotel de lujo en Polanco estaba lleno de la élite empresarial de México. Sebastián llegó vistiendo su mejor traje, sintiéndose completamente en su elemento, entre copas de champán, conversaciones sobre millones de dólares y el brillo de joyería cara. Saludó a conocidos, intercambió tarjetas de presentación y se preparó para escuchar las presentaciones de la noche. Cuando llegó el turno de Miguel Ángel Rodríguez Santana, Sebastián se acomodó en su asiento con interés genuino. El empresario automotriz había sido descrito en los medios como un genio técnico que había construido su imperio desde cero. La historia de éxito mexicano, del tipo que Sebastián respetaba, alguien que había usado su inteligencia y trabajo duro para triunfar en un mercado competitivo. Las luces se atenuaron y el presentador comenzó a leer la impresionante biografía del invitado principal. Pero cuando Miguel Ángel subió al escenario bajo los reflectores, el mundo de Sebastián se detuvo abruptamente. No podía ser. Simplemente no podía ser. Pero ahí estaba él, el mismo hombre que había estado parado en ese taller destartalado de la colonia Narvarte 3 días atrás, con las manos manchadas de grasa y un overol gastado. Excepto que ahora vestía un traje impecable de Armani, su cabello perfectamente peinado, proyectando una autoridad y sofisticación que rivalizaban con cualquier otro ejecutivo en la sala. Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su mente corría frenéticamente, tratando de procesar lo imposible que estaba presenciando. No podía ser el mismo hombre al que había lanzado un billete de 50 pesos, como si fuera un indigente, el mismo al que había dicho que se conformara con propinas. El mismo cuyo taller había llamado una vergüenza para la industria automotriz. Miguel comenzó su presentación con la confianza natural de alguien acostumbrado a hablar ante grandes audiencias. Su voz, esa misma voz tranquila que había mantenido bajo los insultos de Sebastián, ahora llenaba el salón con autoridad y conocimiento. Habló sobre cómo había fundado Rodríguez Automotive Technologies, después de obtener su maestría en ingeniería mecánica en el MIT y su doctorado en sistemas automotrices en la Universidad Técnica de Múnich. Explicó cómo su empresa había revolucionado el diagnóstico automotriz con tecnología de inteligencia artificial que podía predecir fallas antes de que ocurrieran. Mencionó contratos con las principales armadoras del mundo, oficinas en 3 continentes y más de 200 empleados. Pero lo que realmente captó la atención de todos, incluido el ahora petrificado Sebastián, fue cuando Miguel habló sobre sus raíces. «Crecí en un taller mecánico en la colonia Narvarte», dijo Miguel, su voz cargada de emoción genuina. «Mi padre, un mecánico sin educación formal, pero con un talento natural increíble, me enseñó desde pequeño que no importa qué tan avanzada sea la tecnología, al final del día es sobre entender las máquinas, respetarlas y tratarlas con cuidado. Él nunca tuvo la oportunidad de ir a la universidad, pero me dio algo más valioso. Me enseñó el valor del trabajo honesto, la humildad y la dignidad de usar tus manos para crear y reparar». Sebastián sentía que el suelo bajo sus pies se abría. Cada palabra era como un espejo que reflejaba su comportamiento repugnante de días atrás. Miguel continuó. «Incluso ahora, con todo el éxito de mi empresa, sigo yendo al taller de mi padre los fines de semana. No porque lo necesite económicamente, sino porque ese lugar me recuerda quién soy y de dónde vengo». La presentación continuó, pero Sebastián ya no podía concentrarse.
Su mente reproducía en un loop infinito cada interacción que había tenido con Miguel en ese taller. Cada insulto, cada comentario despectivo, cada gesto de superioridad ahora se revelaba como la manifestación más grotesca de su propia ignorancia y prejuicio. Recordó el billete de 50 pesos lanzado con desprecio, sus palabras sobre conformarse con propinas, su afirmación de que el Porsche valía más que todo lo que Miguel ganaría en su vida. La ironía era tan brutal que resultaba casi cómica. Miguel Rodríguez no solo había ganado más dinero que Sebastián probablemente ganaría en su vida, sino que lo había hecho construyendo algo real, algo innovador, algo que había cambiado toda una industria. Mientras Sebastián había heredado la empresa de su familia y simplemente la había mantenido a flote, Miguel había construido un imperio desde cero. Cuando la presentación terminó, la sala estalló en aplausos. Empresarios se levantaron de sus asientos para felicitar a Miguel, intercambiar tarjetas, discutir posibles colaboraciones. Sebastián permaneció sentado, paralizado por una mezcla tóxica de vergüenza, humillación y algo más profundo. El reconocimiento devastador de que había sido él, no Miguel, quien había demostrado ser pequeño, mediocre e insignificante en ese encuentro. Se deslizó discretamente hacia una de las salidas laterales, desesperado por escapar antes de que Miguel pudiera verlo. Pero el destino, o quizás la justicia poética, tenía otros planes. Justo cuando Sebastián estaba a punto de alcanzar la puerta, una mano tocó su hombro. Se volteó y se encontró cara a cara con Miguel Rodríguez, quien lo miraba con una expresión que era imposible de descifrar. «Señor Montoya», dijo Miguel con voz tranquila, «qué gusto verlo aquí». No había sarcasmo en su tono, no había triunfalismo ni venganza en sus ojos, solo una serenidad inquebrantable que hacía que Sebastián se sintiera aún más miserable. Sebastián abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía comenzar a disculparse por un comportamiento tan atroz? Miguel continuó. «Me alegra que haya venido. Siempre es bueno ver a otros empresarios interesados en la innovación tecnológica». La gentileza en sus palabras era como sal en una herida abierta. Sebastián finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido áspero. Yo no sabía, no tenía idea de quién era usted». Miguel asintió lentamente. «Lo sé. Y ese es exactamente el problema, ¿verdad? No sabía quién era yo, así que asumió que no era nadie importante». La observación fue devastadora en su simplicidad. Sebastián sintió como si Miguel hubiera desnudado su alma, exponiendo el prejuicio fundamental que había guiado su comportamiento. No había sido un simple malentendido o un mal día, era una revelación de cómo Sebastián realmente veía el mundo y a las personas que lo habitaban. Miguel señaló hacia una zona más tranquila del salón. «¿Le gustaría hablar un momento? Creo que tenemos algunas cosas que discutir». No era una orden ni una confrontación, simplemente una invitación. Pero Sebastián sabía que no tenía elección. Asintió mudamente y siguió a Miguel hacia un área menos concurrida, cerca de las ventanas que ofrecían una vista espectacular de la Ciudad de México iluminada en la noche. Durante el trayecto, Sebastián no podía dejar de notar cómo otros empresarios saludaban a Miguel con respeto genuino, cómo se apartaban para dejarlo pasar, cómo algunos incluso se inclinaban ligeramente en un gesto de deferencia. Cuando finalmente se detuvieron en un rincón relativamente privado, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Sebastián luchaba por encontrar las palabras correctas, pero cada frase que se formaba en su mente sonaba patética e inadecuada. Finalmente, Miguel rompió el silencio. «Quiero que sepa algo, señor Montoya. No estoy enojado con usted. He encontrado a muchas personas como usted a lo largo de mi vida,
personas que juzgan el valor de otros basándose en apariencias superficiales. Es triste, pero es común. Hizo una pausa, su mirada dirigida hacia las luces de la ciudad. Lo que me preocupa no es cómo me trató a mí. Al final del día, sé quién soy y qué he logrado. Lo que me preocupa es cómo probablemente trata a todos los demás que considera inferiores. El mesero que le sirve café, el jardinero que cuida su jardín, la persona que limpia su oficina. ¿Todos ellos reciben la misma dosis de desprecio? Las palabras de Miguel eran como cuchillos, pero Sebastián sabía que cada una era merecida. La verdad era que sí, trataba a esas personas exactamente de la misma manera, no como seres humanos con historias, sueños y dignidad propias, sino como accesorios de su vida, herramientas intercambiables que existían únicamente para facilitarle las cosas. Miguel continuó: «¿Sabe lo que es gracioso? Usted me dijo que mi taller era una vergüenza para la industria automotriz. Pero ese taller, ese lugar que usted desprecia tanto, es donde desarrollo y pruebo muchos de los prototipos para mi empresa. Es donde mantengo la conexión con el trabajo real, con los problemas reales que enfrentan los mecánicos todos los días. Ese conocimiento de primera mano es lo que hace que mi tecnología funcione tan bien. Mientras otros empresarios se quedan en sus oficinas con aire acondicionado, yo sigo ensuciándome las manos». Sebastián sintió lágrimas de vergüenza ardiendo en sus ojos. «Señor Rodríguez, yo lo siento mucho. No hay excusa para cómo me comporté. Fue imperdonable». Miguel lo miró directamente. «Tiene razón, fue imperdonable. Pero la pregunta no es si puede disculparse, sino si está dispuesto a cambiar, porque una disculpa sin cambio real es solo palabras vacías». El empresario automotriz dejó que sus palabras penetraran antes de continuar. «Déjeme contarle algo sobre ese taller que usted desprecia tanto. Don Pepe, el mecánico mayor que intentó defenderme, trabajó durante años para Chrysler cuando tenían operaciones en México. Perdió su trabajo cuando la planta cerró y nadie más quiso contratarlo porque consideraban que era demasiado viejo. Mi padre le dio una oportunidad y ahora es uno de los mejores maestros mecánicos del país. Ha capacitado a decenas de jóvenes que ahora tienen empleos dignos». Miguel hizo una pausa, permitiendo que Sebastián absorbiera la información. «Ricardo, otro de los mecánicos que estaban ahí ese día, está estudiando ingeniería en la UNAM por las noches. Trabaja en el taller durante el día para pagar su educación. Es brillante. Probablemente terminará trabajando para mi empresa en un par de años. Y está Luis, que parece el más joven y menos experimentado. Su padre murió hace 2 años dejando una familia de 6 hermanos. Luis es el mayor y ahora mantiene a toda su familia con lo que gana en el taller. Trabaja 12 horas al día y nunca se queja». Cada historia era como una bofetada para Sebastián. Había visto a esas personas como extras en su propia historia, sin reconocer que cada uno tenía una narrativa completa y compleja. «Todos ellos escucharon cómo me trató», continuó Miguel. «Todos ellos vieron cómo lanzó ese billete de 50 pesos como si fuera basura. ¿Sabe qué hicieron después de que se fue?». Sebastián negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Nada. No dijeron nada malo sobre usted. Don Pepe solo comentó que era una lástima que alguien tan joven ya tuviera el corazón tan duro. Ricardo dijo que esperaba no convertirse nunca en alguien así. Luis simplemente regresó a trabajar porque no tenía tiempo para preocuparse por gente que lo veía como inferior». Miguel sonrió tristemente. «Esa es la diferencia entre su mundo y el mío, señor Montoya. En mi mundo, la gente está demasiado ocupada sobreviviendo, aprendiendo y creciendo como para perder tiempo en amargura o resentimiento. En su mundo, parece que tienen todo el tiempo del mundo para juzgar y menospreciar a otros».
La observación golpeó a Sebastián con la fuerza de una revelación. Miguel tenía razón. Su mundo, el mundo de almuerzos de negocios de 3 horas, eventos sociales pretenciosos y conversaciones superficiales sobre quién tenía el mejor auto o la casa más grande, parecía vacío y patético en comparación. Yo no sé qué decir, admitió Sebastián finalmente, su voz apenas un susurro. Tiene toda la razón sobre mí. Soy exactamente el tipo de persona que usted describe. Pero no quiero seguir siendo así. No sé cómo cambiar, pero quiero intentarlo. Miguel lo estudió por un largo momento. El primer paso para cambiar es reconocer que hay un problema. Y usted acaba de hacerlo. Eso es algo. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Esta es mi tarjeta. Si genuinamente quiere cambiar, si realmente quiere entender el mundo fuera de su burbuja, venga al taller el próximo sábado a las 8 de la mañana. No como cliente, sino como aprendiz. Pase el día con nosotros, ensucie sus manos, conozca a la gente y tal vez, solo tal vez, aprenda algo sobre el valor real de las personas. Sebastián tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Por qué haría esto por mí? Después de cómo lo traté, ¿por qué me daría esta oportunidad? Miguel sonrió, y por primera vez esa noche fue una sonrisa genuinamente cálida. Porque alguien lo hizo por mí una vez. Cuando estaba en el MIT, había un profesor que venía de una familia muy adinerada. Al principio asumió que yo, el mexicano con beca, no era lo suficientemente bueno para estar ahí. Me trataba con condescendencia, cuestionaba mi trabajo más duramente que al de otros estudiantes, pero un día algo cambió. Me invitó a su oficina y me pidió disculpas. Me dijo que había dejado que sus prejuicios nublaran su juicio, y luego me ayudó a conseguir mi primera pasantía importante. Ese hombre cambió mi vida no con su prejuicio inicial, sino con su voluntad de reconocer su error y crecer como persona. Miguel puso una mano en el hombro de Sebastián. Todos merecemos una oportunidad de ser mejores, señor Montoya. La pregunta es si usted está dispuesto a hacer el trabajo necesario para lograrlo. Sebastián asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Miguel le dio un apretón final en el hombro antes de alejarse para atender a otros empresarios que esperaban hablar con él. Sebastián se quedó solo junto a la ventana, mirando su reflejo en el cristal. El hombre que le devolvía la mirada parecía más pequeño de alguna manera, menos impresionante, menos seguro, pero tal vez, pensó, eso no era necesariamente algo malo. Tal vez necesitaba sentirse pequeño para tener el espacio necesario para crecer en las formas que realmente importaban. Se guardó la tarjeta de Miguel en el bolsillo interior de su saco, sintiendo su peso como una promesa y un desafío. Sabía que el verdadero test comenzaría el sábado por la mañana, cuando tuviera que presentarse en ese taller sin la armadura de su traje caro y su actitud superior. Sería la primera vez en su vida adulta que se colocaría voluntariamente en una posición de humildad y servicio. El resto del evento pasó en una nebulosa para Sebastián. Conversó automáticamente con otros empresarios, sonrió en los momentos apropiados, intercambió las frases correctas, pero su mente estaba completamente en otro lugar. Observó a Miguel desde lejos, viendo cómo se movía entre la élite empresarial con gracia natural, cómo la gente se inclinaba hacia él cuando hablaba, absorbiendo su sabiduría. Y lo más impactante era darse cuenta de que Miguel nunca mencionó su encuentro en el taller a nadie más. No lo usó como anécdota entretenida, no lo expuso públicamente a pesar de tener todas las razones y el poder para hacerlo. Esa discreción, esa decisión de no humillarlo de la misma manera en que él había humillado a Miguel, hablaba de un carácter que Sebastián estaba comenzando a reconocer que él mismo no tenía. Cuando finalmente llegó a su penthouse esa noche, Sebastián no pudo dormir.
Se quedó despierto hasta el amanecer, reflexionando sobre su vida, sus valores y la persona en la que se había convertido. Los días siguientes fueron una agonía de anticipación y ansiedad para Sebastián. Cada vez que interactuaba con el personal de servicio en su edificio, en restaurantes o en su oficina, se encontraba consciente de sus propias palabras y gestos de una manera que nunca antes había experimentado. Veía sus propios patrones de comportamiento con claridad dolorosa, el tono condescendiente con el que hablaba a los meseros, la forma en que evitaba el contacto visual con el personal de limpieza, la impaciencia con la que trataba a cualquiera que consideraba por debajo de su estatus. Era como si Miguel hubiera abierto sus ojos a una versión de sí mismo que resultaba profundamente desagradable. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Sebastián se despertó a las 6 de la mañana, sintiéndose más nervioso que antes de cualquier junta de negocios importante. Se vistió con jeans viejos y una camiseta simple, la ropa más humilde que poseía, aunque incluso sus jeans viejos eran de una marca de diseñador. Condujo hacia la colonia Narvarte con una sensación de déjà vu, pero esta vez sin la arrogancia que había caracterizado su primera visita. Cuando llegó al taller a las 8 en punto, Miguel ya estaba ahí, vestido con su overol de trabajo, revisando el motor de un Volkswagen antiguo. Al ver a Sebastián, sonrió y señaló un overol limpio colgado en un gancho. «Póngase eso. Hoy va a ensuciarse las manos de verdad». Durante las siguientes 8 horas, Sebastián experimentó un mundo completamente nuevo. Miguel lo puso a trabajar en tareas básicas, organizar herramientas, limpiar piezas, asistir a los mecánicos en trabajos simples. Sus manos, acostumbradas solo a teclados y documentos, pronto estuvieron cubiertas de grasa y aceite. Su espalda dolía de agacharse y estirarse en posiciones incómodas. Sudó bajo el calor del taller, sintió la frustración de no entender inmediatamente cómo funcionaban las cosas. Experimentó la humildad de tener que pedir ayuda constantemente. Pero también experimentó algo más: la satisfacción profunda de completar una tarea física, el orgullo de contribuir aunque fuera mínimamente a reparar algo. La camaradería genuina de hombres que trabajaban juntos hacia un objetivo común. Durante el almuerzo, todos se sentaron en un pequeño patio detrás del taller, compartiendo tacos que don Pepe había traído de su casa. Sebastián se sentó entre ellos, inicialmente incómodo, pero gradualmente relajándose mientras escuchaba sus historias. Ricardo le habló sobre su sueño de diseñar motores más eficientes que ayudaran a reducir la contaminación en la ciudad. Luis compartió cómo estaba ahorrando para poder enviar a su hermana menor a la universidad. Don Pepe contó anécdotas de sus años en Chrysler, mezclando nostalgia con humor, y Miguel, el CEO multimillonario, se sentó entre ellos con la misma naturalidad con la que había estado en el escenario ante la élite empresarial, sin ninguna pretensión de superioridad. Fue durante esa comida que Sebastián comenzó a entender algo fundamental que había estado ausente en su vida: comunidad genuina. En su mundo, las relaciones eran transaccionales, basadas en qué podías obtener de la otra persona. Aquí, las relaciones se construían sobre respeto mutuo, sacrificio compartido y valores comunes. Estos hombres se preocupaban genuinamente unos por otros, celebraban los éxitos de los demás y se apoyaban durante las dificultades. Era algo que todo el dinero de Sebastián nunca había podido comprar, porque ni siquiera había sabido que le hacía falta. Al final del día, cuando Sebastián se quitó el overol y se lavó las manos, notó que la grasa bajo sus uñas no salía completamente. Miguel, observando su frustración, sonrió. «Esa grasa bajo las uñas es como una medalla de honor para nosotros. Muestra que trabajaste de verdad». Sebastián miró sus manos con nueva perspectiva.
Trabajé más duro hoy que en cualquier día en mi oficina, admitió. Y curiosamente, me siento más satisfecho. Miguel asintió. El trabajo honesto tiene ese efecto. No importa si estás arreglando carros o construyendo empresas, cuando pones tu corazón en ello y sirves a otros genuinamente, hay una satisfacción que ninguna cuenta bancaria puede proporcionar. Miguel invitó a Sebastián a regresar el siguiente sábado, y el siguiente, y el siguiente. Durante los siguientes 3 meses, Sebastián pasó cada sábado en el taller aprendiendo no solo sobre mecánica, sino sobre humildad, dignidad y valor humano. Gradualmente, comenzó a cambiar en formas que incluso sus empleados notaron. Empezó a aprender los nombres del personal de limpieza en su edificio y a preguntarles sobre sus familias. Dejó propinas generosas y expresó gratitud genuina a los meseros. En su empresa, implementó políticas que mejoraban las condiciones de los empleados de nivel inicial, algo que nunca antes había considerado importante. El cambio no fue instantáneo ni perfecto, pero era real y sostenido. 4 meses después de su primer encuentro humillante en el taller, Sebastián organizó un evento para su empresa. Pero en lugar de hacerlo en un hotel de lujo como siempre, lo realizó en el taller de Miguel, que había expandido para incluir un espacio comunitario. Invitó no solo a ejecutivos, sino también a empleados de todos los niveles de su empresa. Contrató a la familia de Luis para proveer la comida. Y cuando llegó el momento de dar un discurso, Sebastián hizo algo que nunca había hecho antes. Habló con honestidad brutal sobre sus propios defectos y su proceso de cambio. Admitió públicamente cómo había juzgado mal a Miguel, cómo había vivido en una burbuja de privilegio y prejuicio, y cómo estaba aprendiendo lentamente a ser un mejor ser humano. Miguel, observando desde el fondo del salón, sintió una satisfacción profunda. No porque hubiera vengado la humillación inicial o porque Sebastián ahora lo admirara, sino porque había presenciado una transformación humana real. Había visto a alguien confrontar sus peores características y elegir activamente cambiar. Después del evento, los 2 hombres se quedaron solos en el taller. «Gracias», dijo Sebastián simplemente, «por no rendirte conmigo cuando hubiera sido más fácil hacerlo, por mostrarme un camino diferente». Miguel puso una mano en su hombro. «Todos necesitamos a alguien que crea en nuestra capacidad de cambiar, incluso cuando nosotros mismos no lo creemos. Usted hizo el trabajo duro, yo solo le di la oportunidad». Sebastián miró alrededor del taller, recordando cómo lo había despreciado en su primera visita. Ahora veía algo completamente diferente. Un lugar donde se creaba valor real, donde se construían vidas, donde la dignidad humana se honraba a través del trabajo honesto. «Sabes», dijo pensativamente, «ese día, cuando te dije que te conformaras con las propinas, yo era el que realmente se estaba conformando. Me conformaba con una vida vacía de significado real, con relaciones superficiales, con una superioridad falsa basada en cosas que nunca gané por mí mismo. Tú nunca te conformaste con nada, construiste un imperio sin perder tu humanidad. Eso es lo que realmente vale». Miguel sonrió. «Y ahora usted está aprendiendo a construir algo más valioso que su empresa. Está construyendo el tipo de carácter que deja un legado real». Los 2 hombres se quedaron en silencio por un momento, compartiendo una comprensión que trascendía las palabras. El viaje de Sebastián apenas estaba comenzando, pero había dado el paso más importante: reconocer que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por cómo trata a los demás y qué aporta al mundo. Años después, cuando le preguntaban a Sebastián sobre el momento que cambió su vida, siempre contaba la historia del día que lanzó un billete de 50 pesos a un mecánico humilde,
sin saber que ese mecánico era más rico en todos los sentidos que realmente importaban, y siempre terminaba la historia con la misma reflexión. La mejor inversión que hice no fue en tecnología o bienes raíces. Fue en humildad, y el retorno de esa inversión ha sido inconmensurable. Tentar novamente o Claude puede cometer erros. Confira sempre as respostas.